para siempre. Alabado sea Dios. Aleluya. En es el que vive. Y a su nombre. Y a su nombre. Pues nos damos la gloria al Señor en esta hora. Amén, amén. Como dice mi esposa, no pensaba estar aquí, pero estamos aquí porque era el plan de Dios. Amén. Aunque pues llegamos y pasaron algunas cosas ayer en ese camino, pero gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Vamos al libro de Lucas. Santo es el Señor. Libro de Lucas, del médico amado. Y vamos al versículo 6. Capítulo 6, perdón. Versículo 46. 6:46 de Lucas. Vive Cristo para siempre. Santo es el Señor. ¿Están ahí, mis amados? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu, y una iglesia que va para el cielo dice: Amén. Dice la palabra del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, te bendecimos, te adoramos en esta hora, Dios mío. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor amado, porque tú eres Dios bueno, Dios de misericordia. Padre, delante de tu presencia estamos, mi Dios amado, para decirte en esta hora, bendito Dios, que obres de una manera especial, mi Rey, que seas tú glorificándote, oh Padre eterno, en esta tarde, Dios mío, que sea tuya la palabra, bendito Dios, que seas tú en esta hora, Dios mío, dando el rema para nuestras vidas, bendito Dios, y en esta hora, Dios mío, acabamos y reprendemos, bendito Dios, todo lo que quiera venir a perturbar, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, declaramos inoperante toda obra de las tinieblas en esta hora, y todo lo que estén enviando, Dios mío, queda sin poder y sin autoridad, Padre eterno. Dios mío, que tu palabra corra y sea glorificada, bendito Dios eterno, y haga el efecto, Dios mío, por el cual tú la has enviado, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre amado. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Santo es el Señor. Vive Cristo para siempre. Pueden sentarse, mis amados, en esta hora, no dejando de alabar a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Sobre qué fundamento está tu vida? Es el tema de esta tarde. Santo es el Señor. ¿Sobre qué fundamento está tu vida? Vive Cristo. La Biblia enseña de que Jesús predicaba la palabra del Señor, de que Jesús iba de aldea en aldea, que él iba predicando la palabra, y dice la misma que cuando él predicaba, los enfermos, bendita sea la gloria del Señor, se sanaban. Dice la Biblia que los paralíticos se levantaban. Dice la Biblia que cuando Jesús iba llevando el mensaje, ese mensaje era un mensaje poderoso en el cual veíamos la gloria del Señor, veíamos los milagros, las señales. Vive Cristo para siempre. Pero la Biblia enseña también que Jesús no solamente eran pocas personas que lo seguían. Dice la Biblia que eran multitudes. Vive Cristo para siempre. Dicen que eran 4,000, 5,000, 6,000 personas que seguían al Señor. Y nos damos cuenta que Jesús explicaba la palabra, le enseñaba.
Vive Cristo para siempre con el objetivo de que hubiera un cambio, de que las almas, las vidas fueran transformadas, de que las personas al oír ese mensaje cambiaran sus vidas. Vive Cristo para siempre. Vino hablando del nuevo nacimiento, vino predicando, vive Cristo para siempre, esa palabra que era la que hacía efecto, que era la que cambiaba, la que transformaba al ser humano. Santo sea el Señor. Cuando dice la palabra que Jesús subió al monte y en el monte comenzó a dar las bienaventuranzas. Y cuando la Biblia enseña acerca de las bienaventuranzas, nos damos cuenta que Jesús a sus discípulos comenzó a hablarle. Dice el Señor que la palabra, que el Señor comenzó a hablarle y comenzó a explicarle muchas cosas. Vive Cristo para siempre. Y una de las cosas que Jesús comenzó a explicarle a los discípulos era el modo de cómo ellos debían vivir la palabra del Señor, de cómo tenían que fundamentar su vida. Santo es el Señor. Porque era que los grupos que estaban en el momento, los escribas, los fariseos, no le estaban dando el verdadero significativo a la palabra del Señor, y por lo tanto el Señor Jesús tenía que darle el verdadero conocimiento, el verdadero objetivo, o podemos más decir, el verdadero significativo que era la ley del Señor. Y cuando nos encontramos en el capítulo 6, habla de los dos cimientos. Vive Cristo para siempre. Y hay algo que me impresiona en este capítulo 6:46, porque aquí hay una pregunta. Dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Vive Cristo para siempre. Aquí hay algo importante, y es que el Señor los encaró y comenzó a decirle: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Vive Cristo para siempre. Es una pregunta que el Señor estaba diciendo, porque es que muchas veces nosotros como seres humanos decimos creer en Dios, decimos que Dios es nuestro Padre, decimos que el Señor es nuestro Redentor, es nuestro Sanador, decimos de labios hacia afuera, pero a la verdad lo negamos con nuestros hechos. Santo es el Señor. Por eso Él dice: ¿por qué me llamáis? O sea, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Por qué me dicen Señor si no hacen mi voluntad? Si no hacen lo que yo os mando. Vive Cristo para siempre. Y era que esos 5,000, esos 6,000 eran grupos que estaban divididos, y eran grupos que seguían al Señor porque necesitaban algo de Él. Vive Cristo. Todo ese grupo o toda esa multitud de personas no iban realmente a buscar a Dios porque necesitaban una sanidad para su alma, porque necesitaban una palabra para ser transformados. Algunos de ellos o algunos de estos grupos iban al Señor porque muchas veces Dios los alimentaba. Vive Cristo para siempre. Porque muchas veces Dios los sanaba, porque muchas veces Dios hacía milagros en su vida, y por esta razón vive Cristo para siempre. Lo seguían y decían que Jesús era su Señor y que era su Padre. Vive Cristo para siempre. Pero al momento de la verdad, al momento de aplicar la palabra, lo negaban con sus hechos. Y si nos damos cuenta, eso es lo que está pasando en la realidad. Eso es lo que está pasando en la iglesia del Señor, que habemos muchos personas dentro de la congregación, dentro de la iglesia, que expresamos verdaderamente este nombre, Señor, Señor, pero no hacemos su voluntad, sino que hacemos la propia voluntad nuestra, lo que nos parece, no lo que Dios está diciendo, no lo que Dios está estableciendo, no lo que Dios dejó estipulado en su palabra, sino en lo que yo creo, lo que a mí me parece, eso hago. Santo es el Señor. Esta palabra no era solamente para los que estaban oyendo ese día. Esta palabra es para nosotros, porque muchas veces aclamamos este nombre, pero nunca hacemos la voluntad de Dios. Vive Cristo para siempre. Jesús
Jesús de un momento comenzaba a explicar la palabra, pero la intención del Señor era que ellos entendieran que cuando uno pronuncia Señor es porque vive Cristo para siempre, tiene la necesidad de hacer la voluntad de vive Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Miren, esta gente seguía al Señor, pero había un pequeño grupo que era el cual había creído en Dios. Había un pequeño grupito que verdaderamente la palabra del Señor estaba haciendo un efecto en sus vidas. Había un grupito en el cual oían la palabra y la hacían y la aplicaban. Vive Cristo para siempre. Y este es el objetivo de esta enseñanza, que entendamos que esta palabra es para aplicarla a nuestra vida y para que haya fruto digno de arrepentimiento, porque muchas veces hablamos del Señor, predicamos de Dios, hablamos bonito, cantamos bonito, santo es el Señor, pero cuando vamos a la realidad, cuando vamos a la manera de aplicarla, no lo hacemos. Vive Cristo para siempre. ¿Sabe qué hacían los fariseos? ¿Sabe qué hacían los escribas? Hacían que los demás cumplieran la ley, pero ellos no la cumplían. Vive Cristo. Por eso el Señor en el capítulo 23 de Mateo comenzó a enfrentarlos, a confrontarlos, porque eran hipócritas, porque eran hombres, vive Cristo para siempre, que tenían vive Cristo para siempre, una apariencia externa. Y el Señor lo que quería, o lo que le quería enseñar, era que fueran santos por dentro y santos por fuera. Vive Cristo. Porque muchas veces tenemos la apariencia por fuera, y muchas veces con nuestra apariencia parece ser que estamos viviendo la palabra, pero en realidad nuestro corazón está podrido, nuestro corazón está lleno de maldad, de engaño, de mentira. Vive Cristo para siempre, de concupiscencia. Nuestro corazón está podrido y tenemos una apariencia por fuera, que al parecer somos cristianos, somos gente que vivimos la palabra, pero cuando Dios nos pesa, santo es el Señor, somos falsos. Vive Cristo para siempre. Por eso el Señor comenzó a enfrentarlo y le decía: hipócrita, santo es el Señor. Cuando habló del vaso, dice: ¿por qué limpiáis el vaso por fuera y no lo limpiáis por dentro? Santo es el Señor. Porque muchas veces queremos limpiarnos por fuera, pero nuestro corazón está dañado. Vive Cristo. Hay resentimiento, no hay perdón, y eso es lo que Dios no quiere. Dios lo que quiere es que seamos transparentes, que seamos sinceros, que lo que esté por dentro lo demostremos por fuera también. Vive Cristo para siempre. Por eso el Señor estaba diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? O sea, ¿para qué me llaman así? ¿Para qué invocan mi nombre en el cual no están dispuestos a qué? Aplicar esa palabra que les estoy dando. Vive Cristo. Y esta palabra nos confronta, mis amados, porque es una palabra en la cual el Señor nos está diciendo que tenemos que ser sinceros delante de Él. Vive Cristo. Lo lamentable es que en el momento, en la actualidad, la iglesia del Señor en la tierra está pasando por un momento difícil en el cual no hay, vive Cristo, vivencia de la palabra. Solamente hay apariencia. Solamente vive Cristo para siempre. Hay algo que queremos aparentar delante de los demás, pero Dios nos conoce. Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Dios sabe cuáles son nuestros pensamientos. Dios sabe qué es lo que estamos pensando, qué es lo que vamos a hacer. Y Él sabe todo de nuestras vidas. Porque la iglesia en este momento actual, a nivel mundial, vive Cristo, no se ha sincerado con Dios, no quiere vivir la palabra como Dios la está estipulando. Y estamos en un tiempo regresivo, en un tiempo en el cual, como tú, como yo, tenemos que vivir esta palabra en transparencia. Tenemos que vivir esta palabra como Dios la manda, porque si no, el juicio va a comenzar por la casa del Señor. Vive Cristo. Porque para poder restaurar a los de afuera, primero tenemos que restaurar nosotros. Vive Cristo para siempre. Porque si nosotros no
podrido. Vive Cristo para siempre. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y dice, y todo aquel que viene a mí, presten atención, y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Miren que Jesús está siendo claro. Está diciendo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Vive Cristo para siempre. Y dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Santo es el Señor. Usted sabe que una parábola, Jesús estaba utilizando esta parábola del cimiento para dar a entender a ellos una realidad espiritual. Vive Cristo para siempre. Santo es el Señor. Pero él fue claro en lo que dijo. Todo aquel que viene a mí y oye y hace, vive Cristo. Primero lo que está diciendo es que hay que oír y después de haber oído hay que hacer. Santo es el Señor. Entonces todo aquel que oye y hace la palabra o aplica la palabra, el Señor lo va a comparar a alguien. Santo es el Señor. Y dice que es semejante. Y cuando hablamos de semejante, vive Cristo para siempre, nos damos cuenta que la palabra semejante puede decir que es parecida. Vive Cristo para siempre, santo es similar. Dice que compararé y le diré a qué semejante. Semejante a un hombre que al edificar su casa cavó y hondó. Aquí hay dos palabras clave, santo es el Señor. Primero dice que cavó y no se quedó ahí, dice que ahondó. Santo es el Señor. Porque cavar es una cosa y ahondar es otra cosa. Santo es el Señor. Él dice que va a comparar a aquellas personas que oyen y hacen su voluntad. ¿A qué la va a comparar? A un hombre que edificó una casa, que la cavó y hondó, o sea, que hizo un hueco, pero que ese hueco no solamente quedó artificialmente, sino que comenzó a profundizar, porque se ahondó, o sea que comenzó a cavar más abajo. Santo es el Señor. Comenzó a profundizar lo que estaba haciendo, comenzó a edificar muy bajo o muy abajo el cimiento que iba a echar. Por eso él dice que semejante al hombre es aquel que edificó una casa, cavó y hondó. Santo es el Señor. Cavó y ahondó. No se quedó solamente en la cava. Porque yo puedo cavar un hueco. Santo es el Señor. Y yo puedo cavar un hueco y yo puedo sembrar una mata de yuca por encima. Santo es el Señor. Pero este hombre cavó y hondó, o sea que profundizó lo que estaba haciendo. Esto hablando de la parte secular, hablando de que el hombre estaba edificando una casa y él comenzó a explicar cómo eran los fundamentos que este hombre, o qué fundamento era que este hombre estaba haciendo para poder edificar esa casa. Él dijo que cavó y hondó, o sea que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo con profundidad, lo estaba haciendo, era algo que estaba haciendo para que no se cayera, era algo que estaba edificando para que durara, era algo, lo que estaba haciendo es para que eso tuviera un fundamento. Vive Cristo para siempre y nada lo podrá mover. Vive Cristo. Esta columna que ustedes ven aquí, a los nuevos, esa columna está profundizada porque esa columna está sobre la roca. Y para hacer esa columna, allá donde usted la ve, ahí tuvimos que cavar y ahondar. Santo es el Señor. Eso tiene una profundidad, pero está sobre la roca. Vive
Cristo para siempre. No es cualquier columna, porque esa columna se hizo con el pensamiento de que durara un buen rato, vive Cristo. Entonces el Señor está diciendo, aquel que oye y hace, os indicaré a que es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Santo es el Señor. Si nosotros nos vamos más adelante, nos damos cuenta de que para que usted pueda edificar una casa tiene que mirar primero el terreno. Santo es el Señor. En Astrea hay dos clases de terreno. Hay uno que es arenoso y hay otro que es barro. Santo es el Señor. Pero ¿qué ocurre con el que tiene barro? Que como usted no le ponga un buen fundamento a esas casas, por ahí al poco tiempo comienzan a rajarse, comienzan a cuartearse. Santo es el Señor, porque el terreno no es apto y vive Cristo para siempre. Y entonces aquel que piense edificar algo en ese lugar tiene que echar un buen cimiento, porque si no la casa se le cae. Vive Cristo para siempre. Dice el Señor, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Santo es el Señor. Cuando hablamos de la parte secular de este fundamento, está hablando el Señor para poder llevarlo a un fundamento espiritual. Entonces el Señor dice, ahora el Señor habló secularmente, pero ahora el Señor va a explicar qué es lo que Él le quería decir espiritualmente. O sea, que una persona, para que pueda mantenerse en el Evangelio, tiene que mirar cómo está llevando su vida espiritual. Una persona, para que se mantenga en el Evangelio, tiene que mirar cómo esos fundamentos los está levantando. Vive Cristo para siempre. Ahora dice la palabra que vino el río con ímpetu contra aquella casa, pero como estaba sobre la roca, esta casa no pudo moverla, esta casa no pudo caer. Vive Cristo, porque estaba bien edificada, porque estaba bien plantada, porque estaba ¿dónde? Sobre la roca. La roca representa a Cristo Jesús. La roca es Cristo. Santo es el Señor. Y si tu fundamento y mi fundamento están sobre Cristo, a usted nadie lo va a mover. Vive Cristo para siempre. Por eso hay que mirar. No es solamente ir a la iglesia y no es solamente oír al que se para aquí adelante. Es mirar qué es lo que te están enseñando, qué es lo que te están diciendo. Vive Cristo, porque la gente le gusta en estos tiempos que le hablen lo que su corazón quiere que le digan. Vive Cristo. Y por eso es que no hay fundamento en la iglesia. Y por eso es que la iglesia en la actualidad, vive Cristo, está pasando por un momento en el cual el enemigo lo está arrastrando hacia el mundo. Son más los que se pierden, los
Pero si no estamos bien fundamentados, lastimosamente nos van a golpear y nos van a tumbar. Santo es el Señor. ¿Qué diferencia es una casa sobre la roca y una casa sobre la arena? Santo es el Señor. Vive Cristo para siempre. El Señor está diciendo: el que oye y hace. Porque no solamente oír, sino hacer. Porque al oír todo el mundo oye. Todo el mundo oye. El problema está en el hacer. Porque cuando el pastor manda la palabra, todo el mundo oye. Todo el mundo escucha. Todo lo que está aquí están oyendo, están escuchando lo que el pastor está diciendo. El problema está en que cuando llega la hora de aplicar lo que se le está enseñando, se aplique. Santo es el Señor. Y como no hay evidencia, por eso es que nuestras vidas están como están. Por eso es que hay una vida en la cual no hay fruto. Por eso es que en nosotros cualquier cosa que viene nos daña, nos destabiliza. ¿Sabes por qué? Porque no estamos siendo fundados. Nuestro fundamento no lo estamos poniendo en la roca, sino en la arena. Santo es el Señor. Y a veces echamos culpa a los pastores. Pero el pastor da la palabra y nosotros tenemos que oírla y hacerla. Santo es el Señor. Entonces dice el Señor que era semejante al hombre que al edificar la casa cavó y hondó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río con ímpetu fue contra aquella casa, pero no la pudo mover. Vive Cristo para siempre. No la pudo estar, no le pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque está bien profunda. Su conocimiento espiritual es profundo. Vive Cristo. Porque está viviendo la palabra como Dios la mandó. Y por eso nada nos va a poder mover. Miren, hay gente en estos momentos que cualquier cosa lo manda al mundo. Santo es el Señor. Cualquier problemita se desaniman y se van de la iglesia. Eso es lo que está pasando en el momento. Que cualquier cosa que se les presente inmediatamente se van porque no tienen un buen fundamento. Porque el fundamento de Cristo no está incrustado en su corazón. Santo es el Señor. Y por esa razón es que el diablo está dando ventaja, porque la gente no quiere vivir la palabra de Dios. La gente solamente quiere oírla, escucharla, pero no aplicarla. Vive Cristo para siempre. Y el problema está en cuando no aplicamos la palabra del Señor. Miren, a la prueba está que el Señor nos seguía en 5,000, 6,000, pero allá en Hechos vemos que solamente el Espíritu Santo cayó sobre 120. Vive Cristo para siempre. ¿Y dónde está el resto de gente que estaba con Jesús? ¿Dónde estaban aquellos que lo seguían? Era gente que oía, pero que no hacía. Santo es el Señor. Y si estamos dentro de la iglesia y oímos y no hacemos, esta casa la va a coger el diablo y la va a derribar. Vive Cristo para siempre. Porque la casa representa a nosotros, nuestro fundamento. Vive Cristo. Cómo estamos llevando este evangelio, cómo estamos viviendo la palabra del Señor. Esa casa representa nuestra vida. Vive Cristo. De cómo estamos edificando para Dios, qué es lo que estamos haciendo para mantenernos firmes. Santo es el Señor. Qué es lo que estamos haciendo para llegar al cielo. Vive Cristo para siempre. Y Jesús dice: santo es el Señor. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Dice: sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Santo es el Señor. Estamos viendo los dos cimientos. Esos dos cimientos están dentro de la iglesia. Por eso es que usted ve que algunos avanzan. Por eso es que usted ve que algunos van adelante. Santo es el Señor. Y hay otros que están sentados. Hay otros que están ahí inmóviles. Tienen una parálisis espiritual porque solamente oyen. Santo es el Señor, pero no hacen. Y cuando usted no hace, usted inmediatamente, usted queda neutralizado, que usted no puede hacer nada. Porque si usted no hace, no puede haber fruto. Si usted no hace, no puede haber aquello en el cual dice
y nosotros mismos podamos poner esta palabra en nuestra vida y hacer lo que Dios manda en su palabra. Él comparó el primero, y el primero edificó en la roca, el río no le pudo hacer nada, pero nuevamente le habló y le hizo el segundo ejemplo. Pero el que cavó en la tierra, santo es el Señor, su fundamento es artificial. O sea, que no cavó ni hundó, sino que el cimiento lo tiró por arriba, santo es el Señor. Y comenzó a levantar los ladrillos, vive Cristo. Ahora, ¿qué piensas tú? Si tú tu casa no le echas un buen cimiento, sino que por encimita echas la capita de concreto, y de esa capita comienza a levantar los ladrillos, santo es el Señor. Comienza a levantar los ladrillos, le pones techo, vive Cristo para siempre. Pero cuando llega un brisón, cuando venga un huracán, esas cosas, esas paredes que tú edificaste te van a caer encima, santo es el Señor. ¿Por qué? Porque no tuvo profundidad, porque no hiciste en la roca, no pusiste los fundamentos donde tenías que ponerlos, sino que edificaste sobre la arena, santo es el Señor. Y cuando edificamos sobre la arena, significa que nuestra vida evangélica es artificial, una vida, vive Cristo para siempre, religiosa, donde no tenemos nada espiritualmente, donde cualquier problemita nos daña, donde cualquier problemita nos echa el mundo, donde cualquier problemita inmediatamente nos afecta, vive Cristo para siempre. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que por causa del Señor íbamos a ser vituperados, y hay gente que cuando comienza la prueba y comienzan a vituperar de Él, vive Cristo, comienza y no aguantan la presión y se van, vive Cristo, santo es el Señor. Pero alguien que tiene su fundamento sobre la roca, sabe que en la palabra está escrito que por causa de Él vamos a ser azotados, que por causa de Él vamos a ser vituperados, que por causa de Él vamos a ser aborrecidos. Y cuando tú no entiendes y tu fundamento no está en la roca, cualquier cosita que cuando venga te va a mover y te va a sacar, santo es el Señor. Eso es lo importante, iglesia, de mirar cómo estoy llevando mi vida espiritual, de cómo estoy llevando este evangelio. Tú no puedes decir que el evangelio te lo están explicando a media, o que te están engañando. Bienaventurados los que oyen la palabra, bienaventurados los que vienen y escuchan esta palabra, vive Cristo para siempre, porque esta palabra está escasa. Y por eso hay que aprovecharla, que en el momento la estamos oyendo, vive Cristo, porque no se sabe si de pronto nos toque salir de aquí, y entonces ¿qué fundamento tiene? ¿Qué fundamento tengo yo? Vive Cristo para siempre. La importancia de hacer y poner en obra lo que nos están enseñando. Eso es lo importante, que qué es lo que nos están enseñando y qué es lo que nosotros estamos poniendo, o qué es lo que nosotros estamos haciendo, vive Cristo para siempre. Porque el problema, iglesia, es que muchas veces nuestro fundamento o nuestro cimiento es artificial, y por eso tenemos esta condición de vida. Muchas veces tenemos una vida amargada. Muchas veces en nuestro corazón no se ve la alegría, el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento no está sobre la roca, sino sobre la arena, vive Cristo para siempre. Y hay que cambiar de mentalidad, hay que buscar la forma de ver cómo comenzamos nuevamente a levantar los ladrillos, vive Cristo para siempre, pero con sinceridad, santo es el Señor, a levantar ese fundamento, vive Cristo en santidad, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere gente hipócrita, Dios quiere gente que viva su palabra, que seamos transparentes, gente que viva la palabra del Señor. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Y por eso Él estaba diciendo a sus apóstoles, y le estaba poniendo esta comparación, y le estaba diciendo: miren, hay dos cimientos. ¿Cómo están llevando ustedes su vida? Ahora, si hablamos de los apóstoles, miramos que los 11 edificaron su vida en Cristo Jesús. Y hubo uno que edificó en la arena, y vino el río con ímpetu
y lo mató. Santo es el Señor. Es la triste historia de Judas. Y esa va a ser la triste historia de todo aquel que lleva un evangelio de apariencia. De todo aquel que lleva un evangelio chichipatoso, artificial. Ese va a ser su final. Algunos van a terminar ahorcados y otros van a terminar descarriados. Santo es el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento está en Cristo Jesús. Y cuando comenzamos a edificar ahí, tenemos firmeza. Nada ni nadie nos va a poder mover. Mire, iglesia, y les digo algo. En este tiempo que nos tocó vivir a nosotros, en este tiempo es cuando más tenemos que tener un buen fundamento, porque de aquí en adelante las cosas van a poner peores. Santo es el Señor. De aquí en adelante es donde vamos a mirar quién es quién es el que va a aguantar y quién es el que va a correr. Vive Cristo para siempre. ¿Quién es el que se va a mantener en la sana doctrina? ¿O quién es el que va a correr a buscar maestros que les hable conforme a su propia concupiscencia? Aquellos que se mantengan son los que están oyendo y los que están haciendo. Santo es el Señor. Así, mi amado, Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Y miren algo, preguntémonos algo: ¿dónde o cómo estoy edificando mi vida espiritual? Si la estoy edificando en Cristo Jesús o lo estoy edificando en la arena. Pongámonos en pie. Santo es el Señor. Padre, te bendecimos, Señor. Te adoramos en esta hora, Dios mío. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque hablaste a mi vida, Dios amado. Gracias por esta congregación, mi Dios amado. Gracias, Dios mío, por los pastores. Gracias, Dios mío, por este concilio, Dios eterno. Sé que tú lo has mantenido, Señor. Sé que tú, Dios mío, estás obrando, Señor amado. Sé que tú eres el que tienes tus manos puestas, bendito Dios, sobre esta casa, Señor. Te pido que sigas bendiciendo, mi Rey amado. Que sigas obrando en nuestras vidas. Que nos sigas ayudando, poderoso Dios. Porque tú eres bueno, mi Rey. Y para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te doy honra, a ti te doy gloria y a ti te doy alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Brinden un fuerte aplauso al que vive. Aleluya.